Advertising Trends by Adevinta, el podcast sobre publicidad digital con las tendencias y claves del sector explicadas por sus más destacados profesionales. Con la presencia de David Damián y su espacio de innovación, presentado y conducido por María Toribio. Bienvenidos a Advertising Trends by Adevinta. Amigas y amigos, ¿cómo estáis? La verdad que, tengo la sensación de que este episodio os va a interesar mucho. ¿Y por qué lo digo? Pues porque vamos a hablar de uno de los mayores quebraderos de cabeza para los profesionales del sector. Al final de algo que yo creo que a muchos nos llega a quitar incluso hasta el sueño. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues en este segundo episodio vamos a hablar sobre el siempre difícil reto de atraer y conseguir nuevos clientes y nuevas audiencias. ¿Estáis de acuerdo conmigo que es un quebradero de cabeza, verdad? Pero tranquilidad, no nos desanimemos. Como sabemos que es un trabajo complicado, que no cuesta mucho, queremos hacerlo lo más sencillo. ¿Y cómo? Pues en este programa vamos a compartir muchas ideas innovadoras para llegar a nuevos públicos gracias a las nuevas tecnologías. Así que estoy segura que nos va a servir de mucha inspiración, ya veréis. Y es que no os podéis imaginar la cantidad de posibilidades y de herramientas que hasta hace muy poco pues nos habrían parecido futuristas, pero que ya están al alcance de la mano. La verdad que hoy, más que un podcast, dejadme deciros que tendremos una clase magistral, porque hoy nos acompaña Ramiro Sueiro, socio y CMO de la agencia de marketing digital Gestación y además profesor, tutor y director académico del máster Digital Marketing and AI en The Valley Digital Business School. Bienvenido, Ramiro. Hola María, muchas gracias y espero no defraudar expectativas. Seguro que no. Pues nada, de nuevo muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es un placer tenerte en el programa y como acabo de comentar, creo que hoy aprenderemos un montón. Y a modo de introducción, ¿no? Como al final todos sabemos, en este mundo tan apasionante del sector de la publicidad digital, vivimos, la verdad que siempre en un entorno en constante cambio, ¿no? Al final prácticamente cada día aparecen nuevos formatos, nuevas tendencias, nuevas regulaciones incluso, y sobre ello te voy a lanzar ya la primera de las preguntas, ¿no? Ante justamente este panorama tan cambiante, Ramiro, ¿cómo podemos identificar nuevas audiencias que sean relevantes para nuestro producto o servicio? Efectivamente, como bien dices, estamos ante un ecosistema digital que cambia prácticamente todos los días y por eso es imprescindible estar al tanto de las tendencias que salen, de las tendencias emergentes, de los cambios en el comportamiento del consumidor, de las novedades que introduce la competencia, de las regulaciones, como dices, etcétera, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues con una cultura de investigación permanente o de research digital permanente, que lo que nos permite es escuchar y analizar todo lo que está pasando en el entorno digital de nuestra empresa o de nuestra marca. Afortunadamente, esto hoy en día es relativamente fácil de hacer porque contamos con mucha tecnología de marketing, también llamada MarTech, para descubrir y comprender cosas como la localización, el perfilado, el comportamiento o las motivaciones de las audiencias digitales a las que queremos dirigirnos y a las que queremos alcanzar. Y entonces, Ramiro, no entiendo que con estas herramientas que nos comentas, al final podremos extraer esos insights gracias, ¿no? A ese research digital permanente que también nos comentabas, ¿no? Como decía, extraer esos insights valiosos que se traducen, ¿no? En estrategias al final de segmentación muy efectivas, ¿verdad? Sí, te veo muy puesta en este tema, María. Efectivamente, una de las características principales de esta tecnología que acabo de comentar
es su capacidad para utilizar la inteligencia artificial ya desde hace un tiempo, aunque ahora está bastante de moda, como luego comentaremos. Estas herramientas de análisis y de research llevan ya tiempo utilizando la inteligencia artificial, entre otras cosas, para procesar volúmenes masivos de información que de otra manera pues, no serían manejables, ¿no? Y que nos permiten pues, descubrir aspectos como ubicaciones geográficas, comportamientos de navegación, preferencias de compra o cualquier otro aspecto relevante que necesitemos saber para nuestros planes y nuestros objetivos de venta y de comunicación. Todo esto se sintetiza en una pieza fundamental del marketing digital moderno, que es un perfilado de audiencia, también llamado técnicamente audience persona, y que no es más que una segmentación, una representación, perdón, sintetizada y accionable de la audiencia a la que nos queremos dirigir para poder hacer algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es la segmentación y la hipersegmentación de audiencias para conseguir mejores resultados. Pues muy interesante esta parte. Y en este sentido, ¿nos puedes recomendar, ¿no?, algunas de estas herramientas para obtener justo, ¿no?, lo que comentas de esas audience persona? Sí, hay muchas alternativas, como digo yo, para todos los bolsillos, herramientas absolutamente gratuitas, otras herramientas de un coste razonable y otras muy, muy caras que solo están al alcance pues, de consultoras o de grandes marcas. Pero el portafolio que hay ahora mismo en el mercado permite a cualquiera hacer su perfilado de audiencia. Por mencionarte algunas de ellas muy conocidas entre los profesionales, te puedo mencionar, por ejemplo, Audience, Sherpa, Meltwater o Answer the Public. Estas son herramientas que ya llevan, como digo, un tiempo utilizándose para esta investigación, para este research, para este perfilado, pero ahora se ha unido el batallón de la inteligencia artificial más reciente, lo cual todavía da muchísima más potencia a esta investigación. Desde GPT, por nombrar a alguien conocido, a una herramienta conocida, o Google Bar, que son Ujú. herramientas que con su conexión directa a los datos de Internet nos permiten hacer este perfilado, hasta herramientas ya más específicas que utilizan inteligencia artificial como Perplexity o Osum, que ya te hacen perfilados de audiencia muy elaborados y de una manera muy automatizada, ¿no? Es decir, que tenemos una gran variedad de herramientas. Pero en cualquier caso, sí me gustaría resaltar una cosa, que es que aunque tengamos este Marte, que estas herramientas de tecnología a nuestra disposición y son maravillosas, no debemos nunca, en mi opinión, como profesional, en base a la experiencia que he acumulado estos años, abandonar nunca las fuentes de datos más directas, porque siguen siendo muy valiosas. Me refiero a estudios de mercado, informes de tendencias o plataformas de análisis de la competencia. Estos recursos complementarios pueden ofrecernos perspectivas adicionales y ayudar a identificar oportunidades en las audiencias que quizás no sean tan evidentes a primera vista. Y otra cuestión importantísima que muchas veces se deja de lado. Miramos hacia afuera, sí, para descubrir nuevas audiencias, pero también es muy importante mirar continuamente hacia adentro. Es decir, mantener ese enfoque customer centric del que hablamos siempre en conferencias y en clases, y que trata de entender y conocer al cliente que ya está dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, haciendo encuestas o entrevistas o simplemente buscando interacciones con ellos y con ellas para poder entender sus necesidades de primera mano. De esta manera, quizás podemos encontrar a veces segmentos que se nos escapan, que ya tenemos dentro de nuestro entorno, pero que no estamos atendiendo de una manera efectiva. Resumiendo, la clave para identificar y conectarse con nuevas audiencias relevantes pasa por combinar toda esta potencia tecnológica que acabo de decir, pero sin dejar de lado los métodos de investigación y de validación de toda la vida que siguen siendo súper valiosos. Ujú. Totalmente, ¿no? Como comentas, la importancia de no olvidar, ¿no?, y de no descuidar esa parte de dentro y poder combinar y complementar las ventajas, ¿no?, que nos brinda la tecnología, sus herramientas, con estas metodologías de research más tradicionales. Efectivamente. Y hablando de tradicionales, ¿no?, sabemos también que los canales de marketing, bueno, pues tradicionales están algo saturados, ¿no? Ujú. Por ello, me gustaría aquí, en este punto, que nos contaras, ¿no?, cuáles son las plataformas o los enfoques emergentes que nos permiten también llegar a audiencias más amplias y diversificadas. Bueno, esto nos puede llevar un rato, así que no sé si tienes papel y boli para apuntar. Sí, veo entonces que la lista es larga, ¿no? Sí, bueno, para empezar, no solo tenemos muchas plataformas que nos permiten llegar a nuevas audiencias más extensas, más transversales, sino que es muy necesario experimentar esos enfoques emergentes, como bien decías,
para llegar a donde no se llegaba antes. Y también, como bien decías, sobre todo con los saturados que están los canales de marketing tradicional. Eh, Dicho esto, por ejemplo, un canal que hay que explorar sí o sí es el canal de las redes sociales verticales, por ejemplo. ¿Y a quién, permíteme que te pregunte, Ramiro, ¿a qué nos Sí. referimos, ¿no? Con redes sociales verticales? Bueno, las redes sociales verticales son redes sociales como todas las demás, pero a diferencia de las generalistas, que tienen públicos más transversales y tienen formatos más generalistas, existe un conjunto de redes como pueden ser TikTok, Twitch o más recientemente, pues recién salida del horno, Threads, que es vamos a llamarle el Twitter de Meta, ¿no? Que frente a estas redes sociales generalistas son más nicho, con las que podemos llegar a audiencias mucho más específicas con un contenido más segmentado y con un formato más apropiado para cada audiencia, ¿no? Y con este objetivo, por ejemplo, también está el formato podcast, que recomiendo encarecidamente. Mira, pues me alegra también que hagas esta recomendación, ¿no? En un podcast como este. Es que además el podcast es un formato que lleva un tiempo creciendo y que todavía no ha tocado techo, porque es una manera excelente de llegar a audiencias concretas y comprometidas con una temática o con un contenido determinado mediante un formato más personal que además se puede consumir en diferentes momentos del día sin interferir con la actividad que tú estés haciendo. Por eso funciona tan bien, ¿no? Y añadiendo más formatos, aunque suenen un poco futuristas, pero realmente ya están aquí, podemos hacerlo también con realidad aumentada y realidad virtual, que combinadas además con toda la potencia que nos ofrece esa inteligencia artificial de la que hablábamos, podemos crear experiencias inmersivas y pueden ser herramientas poderosas para la narrativa de marca y la publicidad. Tenemos ejemplos muy cotidianos como Snapchat, por ejemplo, que utiliza ya estas experiencias inmersivas y de realidad aumentada, por ejemplo, con sus lentes y con sus filtros. Sí, no, al final estamos de acuerdo, ¿no? En que esa parte experiencial y sensorial, bueno, pues juega un papel muy poderoso y cada vez más. Sí, por seguir un poco con nuestra lista, pues podemos hablar también del contenido interactivo relevante para las audiencias. Aquí podemos ir desde cosas muy básicas como infografías, cuestionarios, calculadoras, hasta plantillas para hacer cosas que de otra forma pues serían más complicadas. El objetivo de este tipo de contenidos es conseguir el engagement. Es decir, el compromiso, la interacción, la respuesta positiva por parte de la audiencia con información que es valiosa para ellos y para ellas, ¿no? Otro ejemplo muy actual de este tipo de contenido interactivo son los eventos virtuales. Por ejemplo, en el mundo B2B los webinars son muy habituales. Pero en el mundo B2C también tenemos otros eventos virtuales que están cogiendo mucha fuerza, los directos, ¿no? Por ejemplo, tenemos redes que los han puesto muy de moda, como Twitch, pero también se hacen directos, por ejemplo, en Instagram. Muchas marcas hacen directos para hacer acciones promocionales y comerciales en los que su comunidad se conecta en tiempo real para descubrir productos o interaccionar con otros consumidores, ¿no? Estos formatos en directo tuvieron una eclosión muy fuerte durante la pandemia, debido desgraciadamente al confinamiento y a todo lo que tuvimos que vivir en esa época, pero se han quedado y además ayudan a conectar a audiencias globales sin barreras geográficas, ¿no? Dentro de una estrategia que al final todo esto que estoy contando del contenido y de las experiencias no deja de ser una categoría del marketing muy conocida y muy ampliamente utilizada, que es el inbound marketing, ¿no? Y ya para cerrar este pequeño capítulo de los contenidos interactivos y de los eventos, no podemos olvidarnos, por supuesto, de las nuevas celebrities, que son los influencers. Aunque a mí me gusta distinguir entre celebrities e influencers, porque una celebrity, que por supuesto también puede ser influencer, basa el contenido en su propia persona, en su propia marca, mientras que un influencer puede ser alguien que realmente aporta valor a través de ese contenido que decía antes. Y ahí tenemos que distinguir entre macroinfluencers y microinfluencers, que muchas veces son especialistas en algo, que tienen su audiencia y que son un canal de comunicación excelente. Pues yo sigo tomando nota, Ramiro, espero que nuestros oyentes también. Por recapitular un poquito, nos has hablado de redes sociales verticales, de podcast, de webinars, de, bueno, pues también, ¿no?, de cuestionarios interactivos. Y, por ejemplo, ¿qué hay también del mundo de los asistentes virtuales como nuestra querida amiga Alexa, ¿no? Hemos estado viendo también que en los últimos tiempos ha habido un crecimiento en el uso de estos asistentes, incluso ya hasta, bueno, pues para hacer búsquedas directamente sin recurrir a escribirlas en Google. Efectivamente, estos dispositivos como Alexa y Google Home son lo que se dice en términos de marketing game changers, porque realmente hacen que ciertas disciplinas como la búsqueda en Google o en otros buscadores cambien. No es lo mismo buscar con palabras clave, como sabéis,
que a través de expresiones semánticas, ¿no? Esto pues es un cambio radical, ¿no? Y es que además esto se ha elevado a la enésima potencia con la aparición de la inteligencia artificial. Siento ser tan pesado con este tema, pero es que realmente es una disrupción, ¿no? Y uno de los elementos más que ha sufrido más esta disrupción ha sido los asistentes personales. Digamos que Alexa y Google o Siris o todos estos niveles de asistentes son de nivel uno. Ahora estamos ya en el nivel 5 porque de repente tenemos GPT en el móvil, por ejemplo. ¿Vale? A través de aplicaciones para WhatsApp, como puede ser Lucía, que es una aplicación española que utiliza GPT a través de un asistente personal en WhatsApp con la que puedes hablar, o Got in a Box, que es otra aplicación que te permite hablar directamente con GPT en el móvil. Es decir, que esto ya es un siguiente nivel que todavía genera una disrupción muchísimo mayor. Sí, no, la verdad que pestañeas y ya, ¿no? Y aquí Y te lo te pierdes. encuentras totalmente, te encuentras con que han pasado 3 o 4 niveles. Pues nada, Ramiro, tú continúa que yo no paro de tomar notas. Vale, por irnos un poquito más al mundo también B2B, porque pues esto pasa, me pasa mucho en las conferencias, en las clases, ¿no? Se habla mucho de B2C, porque de business to consumer o de marketing para el consumidor, ¿no? Porque es el más es más vistoso, el que más volumen tiene en general, pero el B2B también es un sector importantísimo dentro del marketing digital, ¿no? Y aquí podemos utilizar publicidad nativa y branded content en lugar de la publicidad tradicional, porque es muy efectiva en este entorno. Es decir, para convencer a un responsable de compras de una empresa es normalmente más efectivo un buen contenido que un anuncio normalmente, ¿no? Y de esta forma el contenido de marca se integra de forma natural en las plataformas y es menos intrusivo. Aquí aparece un término que los profesionales del marketing denominan ABM o Account Based Marketing, que es especialmente relevante para el marketing B2B y se dirige especialmente, es un tipo de marketing que se dirige a cuentas específicas con estrategias muy personalizadas para ese tipo de cuentas, ¿no? Y también se puede utilizar en este entorno asistentes virtuales, chatbots con inteligencia artificial, que mejoran la interacción en tiempo real con los clientes, con respuestas instantáneas y estrategias instantáneas, porque esta es la diferencia entre un chatbot autómata, que simplemente se limita a dar respuestas preprogramadas, y un chatbot de inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones durante la conversación para llevar al consumidor o a la consumidora hacia un punto más cercano a la compra, claro. Y con toda esta variedad de plataformas que nos has ido comentando, Ramiro, seguro que nuestros oyentes están haciendo la misma pregunta que yo. ¿Cómo saber la que más nos conviene? Bien, esta es una pregunta muy buena y muy importante, ¿no? Porque como tú bien sabes, el mundo del marketing es un mundo de hypes. Bueno, el mundo digital en general es un mundo de hypes, pero el marketing, por su propia naturaleza, alimenta esos hypes, ¿no? Y muchas veces tendemos a seguir modas sin mucho criterio, ¿no? Pues hay que estar aquí, hay que estar allí, porque es lo que está de moda, ¿no? Pero esto no es un criterio profesional. Realmente la elección de plataformas y enfoques debe estar siempre alineada con los objetivos de la marca y con el perfil de la audiencia que perfilamos al principio, ¿no? No se trata simplemente de adoptar la última tendencia, sino de evaluar estratégicamente dónde y cómo la marca puede ofrecer el mayor valor y establecer conexiones significativas con nuestras audiencias. Claro, sí, al final muchas veces yo creo, ¿no?, que cometemos el error de centrarnos, pues eso, ¿no?, como comentabas, en la novedad, en lo último y al final, pues desgraciadamente dejamos de lado o olvidamos, pues no, los objetivos que teníamos marcados, que Efectivamente. bueno, pues que es algo también muy importante. Y al final, si también realmente a nuestro perfil de audiencia encaja. Claro. Y otro asunto que me gustaría preguntarte es, ¿no? Bueno, pues en esta era del Big Data, ¿cómo podemos utilizar todos estos datos de comportamiento y las tendencias del consumidor para, ¿no?, podernos anticipar y conectar con estas nuevas audiencias potenciales? Bueno, los datos son el oro del marketing digital actual, ¿no? Los datos de comportamiento y las tendencias del consumidor son pilares fundamentales en una estrategia moderna de lo que se llama Data-Driven Marketing, que es el marketing que hacemos basándonos en el análisis de la data que extraemos de las interacciones, ¿no? Estos datos nos proporcionan una instantánea de las acciones y preferencias actuales de los consumidores. Y además, cuando se analizan adecuadamente y se sacan insights, ¿no?, o se extraen insights, nos anticipan patrones futuros y emergentes del comportamiento del consumidor. Y aquí entra en juego otra vez todo el potencial de predicción que nos ofrece la inteligencia artificial, que como ves es el estribillo de esta canción. Está todo el rato por aquí dando vueltas, pero no lo digo únicamente por el fenómeno GPT, que también, sino porque ya lleva mucho tiempo, ¿eh? Otra cosa es que
de cara al ámbito popular todavía no se hubiera visto, ¿no? Pero la inteligencia artificial lleva tiempo ya jugando un papel importantísimo en este análisis de la data, ¿no? El valor esencial de esta información radica en la capacidad de las marcas para anticiparse y adaptarse, es decir, ver un poquito el futuro. Y aquí es donde entra en juego la hipersegmentación basada en data-driven marketing que comentaba antes. Pues sí, este concepto, ¿no?, de data driven personalmente me gusta mucho, ¿no? Y como comentábamos también al principio del podcast, que ahora hablaríamos, ¿no?, de esta hipersegmentación, ¿qué nos aporta como marca este data driven marketing? Bueno, pues básicamente lo más importante para un responsable de marketing, un entendimiento profundo del consumidor. Esa es la clave, en mi opinión, de alguien que se dedique a esto, entender profundamente a tu cliente, a través de una comprensión detallada del viaje ilustrada con datos, del viaje que hace el cliente desde sus entornos hasta los nuestros, ¿no? Desde la primera interacción hasta la conversión y más allá, porque ya sabéis que el marketing sigue más allá de la venta, ¿no? Pues sigue a través de la relación, la fidelización y todas esas disciplinas tan estupendas, ¿no? Este viaje te revela puntos de contacto claves, preferencias de contenido, canales de comunicación preferidos y otros muchos insights que pueden ser aprovechados para crear estrategias mucho más personalizadas, ¿no? También nos permite lo que decías, ¿no? La hipersegmentación para personalización de ofertas. Hay un axioma en el marketing que es que cuanto más segmentas, más conviertes. Suele ser así, ¿no? Aunque el marketing no es una ciencia exacta, esto sí que es un axioma que se cumple casi siempre, ¿no? Entonces, más allá de la segmentación básica que veníamos haciendo hasta ahora, la demográfica, eh, esta hipersegmentación se sumerge en segmentos más detallados y específicos basados en comportamientos, intereses, interacciones y demás, ¿no? Esto es una segmentación que puede llegar a ser granular. Nos acerca muchísimo a algo que hasta no hace mucho era una utopía, que es el marketing one-to-one, que habrás escuchado hablar de él, ¿no? Que es hacer una oferta para cada persona. Ujú. A día de hoy esto es posible, gracias al Data Driven Marketing, que podemos ofrecer mensajes y ofertas altamente relevantes a subgrupos que pueden llegar a ser cada una de las personas que forman nuestra audiencia, aumentando muchísimo la probabilidad de conversión y, por supuesto, de engagement, ¿no? También ayuda a predecir nuevas tendencias y cambios de comportamiento al rastrear y analizar constantemente todo lo que está haciendo el consumidor, ¿no? Así las marcas pueden detectar cambios sutiles o patrones emergentes que pueden ser pues, críticos en el futuro estratégico de la compañía. Y estas tendencias indican cambios en las preferencias del consumidor, aparición de nuevas necesidades o incluso evolución de nuevos segmentos de mercado, que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Claro, ¿no? Comprender este viaje del cliente, ¿no?, revela al final estos puntos clave, estas preferencias, ¿no?, para estrategias personalizadas o hiperpersonalizadas, ¿no?, y esa detección de nuevas necesidades, que bueno, pues qué importante también es todo ese tema de predicciones. Ujú. Y en un mundo cada vez más global e interconectado, ¿qué estrategias de este tipo ayudan a empresas a expandirse a lo largo y ancho del planeta? Bueno, los oyentes que hayan experimentado o que trabajen en estas áreas multinacionales o corporativas, ¿no? De empresas que están presentes en diferentes países y culturas, pues sabrán bien que expandirse a mercados internacionales y conectar con audiencias culturalmente diversas es un desafío complejo, pero al mismo tiempo es un desafío muy gratificante, ¿no? Y sobre todo es un desafío viable gracias a los recursos digitales que nos ofrece pues todo lo que estamos comentando, ¿no? En este contexto, las estrategias de inbound marketing y las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial que estamos comentando continuamente son fundamentales para que estas estrategias funcionen bien. Pues antes de continuar, Ramiro, para quien no lo sepa, explícanos, que ya también lo habías mencionado un poquito antes, Sí. ¿qué es esto del inbound marketing? Bueno, en el mundo del marketing, digamos que tenemos dos formas de atraer audiencias, ¿no? Una es la más tradicional, la que más se acerca a lo que entendemos popularmente como publicidad, el marketing de interrupción, o también llamado outbound marketing, que consiste, pues, básicamente en interrumpir a nuestro público objetivo con banners, con emails, con vídeos, con lo que sea, ¿no? En el otro lado
hay otro enfoque que es mucho más sutil, que consiste en atraer a los clientes ofreciendo contenidos valiosos y relevantes. Este es el inbound marketing, que es la alternativa al outbound marketing que comentaba en primer lugar. En lugar de interrumpir con mensajes promocionales, proporcionamos información que responda a las necesidades y a las preguntas específicas de las audiencias. De esta forma, las empresas pueden establecer una relación de confianza basada en dar información de manera, vamos a decir, no altruista, pero de manera gratuita, ¿no? Algo esencial cuando se aborda un nuevo mercado culturalmente diverso en el que todavía no hay establecida una relación transaccional, por ejemplo, ¿no? Esta relación establece una base sólida para la educación del consumidor, el reconocimiento de marca y finalmente, si todo va bien, la conversión en venta o en suscripción o en lo que tenga que ser, ¿no? En este sentido, cada cultura tiene sus propias particularidades, incluso dentro de un mismo país, cada región puede tener esas particularidades, valores diferentes y formas de comunicación, ¿no? Ya más allá del idioma, hay formas de comunicación que hay que tener muy en cuenta en estos contenidos. Por eso es importante que las empresas generen contenidos que sean culturalmente relevantes y respetuosos. Esto implica un entendimiento profundo de la historia, los valores, las creencias, los comportamientos y bueno, y todos los factores que pueden ser relevantes para cada consumidor en cada región o país en los que vayamos a trabajar. Y ya que hemos mencionado varias veces la inteligencia artificial, ¿no? como herramienta, Ujú. también en este punto cuéntanos cómo nos puede ayudar en este sentido. Bueno, hay dos grandes niveles o dos grandes áreas en las que la inteligencia artificial nos permite afrontar estos proyectos complejos con grandes volúmenes de usuarios o de clientes en múltiples idiomas, en diferentes localizaciones, con diferentes ofertas. Esto se hace complejo, ¿no? A nivel manual, de hecho se hace imposible, ¿no? Entonces, los dos puntos en los que nos puede ayudar especialmente la inteligencia artificial son, primero, la capacidad que tiene de procesar de manera casi instantánea estos volúmenes de información que se nos escapan a los humanos, ¿no? Por eso se ha convertido en una herramienta fundamental para poder entender y adaptarse a estos mercados. Estas herramientas basadas en inteligencia artificial pueden analizar tendencias, preferencias lingüísticas, incluso respuestas emocionales y otros indicadores claves para que el contenido se adapte de manera efectiva en tiempo real. Además, puede proporcionarnos insights sobre las tendencias emergentes, las preferencias cambiantes en cada cultura, de forma que nos podamos anticipar, bueno, de forma adecuada, ¿no? O sea que podemos extraer insights procesando grandes volúmenes de información y el otro punto en el que nos ayuda especialmente, combinado además con la automatización del marketing, con el marketing automation, es la hipersegmentación y la personalización de contenidos que comentábamos antes, porque derivada de esa extracción de insights, la propia inteligencia artificial, a través de herramientas de marketing automation, puede crear contenidos hiperpersonalizados en tiempo real, desde precios hasta posts o hasta imágenes concretas que se ajusten a las preferencias de cada consumidor, ¿no? Esto significa que una campaña puede ser adaptada y personalizada para respetar cada sensibilidad y cada preferencia de una manera muy específica, maximizando el impacto y, por lo tanto, la relevancia y la conversión. A medida que las empresas interactúan con audiencias diversas e internacionales, generan una gran cantidad de datos y esto es lo que alimenta estos sistemas de inteligencia artificial, mejorando la precisión y la eficacia de las futuras campañas que se realizan. Muy bien, y ya que estamos, ¿no? con todo el tema de datos y demás, ¿cómo afecta también en este punto la privacidad de los datos al proceso, ¿no? de descubrimiento y segmentación de nuevas audiencias? Bueno, esto es un tema caliente, vamos a decirlo así, entre Sí. comillas, porque cada 2 por 3 escuchamos alguna noticia que a los que nos dedicamos a esto siempre nos dan pequeños sustos, ¿no? Van a cerrar Google, van a abrir no sé qué, van a prohibir en España, van a prohibir en Europa. Bueno, em, a ver, tenemos la fortuna de vivir en una parte del mundo que se preocupa de este tipo de cosas. Pues los que hemos viajado por ahí, pues ya sabemos que no funciona, no funciona exactamente En igual en todos todas los partes, lugares. ¿no? Y al final todos somos usuarios y Mm. todos somos ciudadanos y en mi opinión personal es una suerte tener un organismo como la Unión Europea que se preocupa de estas cosas, ¿no? Entonces, la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea, afortunadamente, insisto, ha establecido estándares estrictos que las empresas deben seguir cuando manejan datos personales de los ciudadanos residentes en esa ubicación geográfica, en los países de la Unión Europea, ¿no? Claro, esto afecta enormemente al proceso de descubrimiento y segmentación de nuevas audiencias del que estamos hablando y que queremos potenciar, ¿no? Por ejemplo, debe haber consentimiento activo y claro de los individuos antes de recopilar y procesar sus datos. Esto lo vemos todos los días en los formularios, ¿no? que rellenamos, ¿no? Esto significa muchas veces que esas técnicas tradicionales de segmentación basadas en la recolección pasiva y masiva de datos se hacen cada vez más difíciles o directamente imposibles, porque la ley lo impide, ¿no?
Ahora, ¿qué supone esto? Pues un cambio de paradigma. Las empresas ahora tienen que ser más transparentes sobre cómo y por qué están utilizando los datos, lo que puede ralentizar inicialmente el proceso de descubrimiento o de primer contacto con la marca. Pero en mi opinión, a largo plazo, construir una relación mucho mejor, mucho más basada en la confianza, que seguramente será más rentable, ¿no? Además, esta regulación limita mucho el uso de los datos personales, ¿no? Que solo pueden ser recopilados con un propósito muy concreto que hay que especificar plenamente en estos disclaimers, ¿no? Que vemos siempre al entrar en un marketplace o en un e-commerce o en un blog, y que no pueden ser reutilizados de maneras que no estén alineados con el propósito original para el que se pidieron. Y esto supone pues un freno en la flexibilidad con la que las empresas tradicionalmente han empleado datos para múltiples campañas y propósitos que, bueno, pues que ahora tienen que enfocarse de otra manera. Claro, y entiendo, ¿no?, que esta nueva normativa europea al final lo que hace también, ¿no?, es ampliar los derechos que tenemos, ¿no?, como usuarios. Efectivamente, yo siempre digo lo mismo a mis alumnos o a los oyentes en las charlas, en las conferencias, y es que no tenemos que olvidar que todos somos usuarios, ¿no? Total. Aunque nos dediquemos a esto profesionalmente y nos interesen ciertas cosas, al final somos usuarios también y por lo tanto estamos sometidos a este tipo de cosas. Por lo tanto, siempre es un buen ejercicio ponerse del lado de lo que también eres, ¿no? Y para recordar que toda esta regulación va en beneficio de nuestra privacidad y de nuestra, bueno, y de nuestra seguridad, ¿no? Porque garantiza cosas como el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho a acceder y rectificar tus propios datos, cosas que son fundamentales y que, insisto, no son tan generales en el mundo como pudiéramos imaginar. Así que es una suerte poder contar con esta regulación. Eh, ¿Esto qué significa? Que las empresas tienen que ser más ágiles, más cuidadosas a la hora de almacenar y manejar los datos, porque deben poder cumplir con estas solicitudes, que es una reclamación de los usuarios. O sea, todos como personas y como usuarios, pues reclamamos este tipo de tratamiento profesional de los datos. De todas maneras, aunque pueda parecer que estas restricciones limitan el alcance de las estrategias de segmentación, en realidad lo que te obligan es a cambiarlas. No impiden que tú puedas descubrir y conectar con nuevas audiencias. Lo que tienes que cambiar es la forma en la que lo haces, ¿no? Centrándote en la calidad sobre la cantidad, algo que me parece muy apropiado y muy relevante. ¿Y por qué es relevante? Bueno, aquí hay una cuestión de lógica y de egoísmo propio. Es decir, si tú, con el consentimiento activo, las empresas, por parte de los usuarios, quiero decir, las empresas pueden estar mucho más seguras de que las audiencias que están segmentando y que están alcanzando están realmente interesadas en sus ofertas. Y eso debería desembocar, por lógica, en mayores tasas de conversión, y en relaciones más duraderas. ¿Por qué? Porque en lugar de depender exclusivamente de datos personales detallados, estas empresas están explorando segmentaciones basadas en tendencias, en análisis de comportamiento y en otras técnicas que respetan esa privacidad y que atienden al interés explícito del individuo. Respetar la privacidad no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para construir confianza, lo que decíamos antes, que es un eje fundamental, ¿no? Y las audiencias están más dispuestas a interactuar y compartir información con empresas que muestran, o demuestran, mejor dicho, integridad y transparencia en sus prácticas de manejo de los datos personales. Claro, esto es muy importante, sin duda, ¿no? Y en este punto me surge, bueno, pues otra gran pregunta, ¿no? Que es cómo nos puede afectar el llamado cookieless, bueno, al final, ¿no?, la desaparición de las cookies de terceros, a la búsqueda de estas nuevas audiencias. Sí, como bien dices, María, el tema cookies o sin cookies, que también ha dado y sigue dando mucho que hablar, porque aunque ya se lleva avisando de este Mm, cambio legislativo desde hace tiempo, pues no todo el mundo, ya sabes, ¿no? Esto es como sí, cuando estudiabas para un examen, ¿no? Lo dejabas para el final siempre para el y último luego momento. te pillaba el tren y tenías que Sí. prepararlo todo en el último momento, ¿no? Bueno, esto del cookies o la era sin cookies publicitarias hace referencia al alejamiento progresivo de la industria publicitaria y del marketing de las cookies de terceros, no de las de primera parte, ¿no? Como principal método para rastrear y segmentar a usuarios en línea. Esta transición viene derivada de lo que comentábamos antes, ¿no? De la preocupación por la privacidad, de las regulaciones legislativas europeas y gubernamentales, de los cambios tecnológicos que también tienen en su mano los usuarios, porque los usuarios ahora mismo, gracias a toda la tecnología que ellos manejan, pueden bloquear anuncios, pueden bloquear cookies, o pueden utilizar ciertos navegadores que se salven, ¿no?, de este tipo de cosas. Entonces, hay un conjunto de parámetros, no solamente una ley, sino que es una tendencia cultural sobre la privacidad, ¿no? Y esto tiene impacto en muchos niveles, ¿no? Sobre todo para la captación de nuevas audiencias. Pues,
La segmentación es menos precisa, hay más dificultad para atribuir un clic a una venta, o hay mayor dependencia de las plataformas propias en lugar de las plataformas de terceros, ¿no? En cualquier caso, aunque las cookies, sobre todo las de tercera parte, pierden su eficiencia o directamente desaparecen, hay alternativas a las cookies, ¿no? Porque, por ejemplo, los identificadores universales, que están basados en información de inicio de sesión cifrada, ¿no? A diferencia de las cookies, son específicas del navegador o de la aplicación y son más transitorias. Estos identificadores ofrecen una visión más coherente y duradera de la experiencia de los usuarios, ¿no? Hay otras alternativas como el fingerprinting o la huella digital del dispositivo, que recolecta información sobre el dispositivo de un usuario para crear un perfil, ¿no? Pero aunque puede ser efectivo, hay muchas dudas sobre la privacidad de este tipo de sistemas, del fingerprinting y demás, porque, bueno, tienen riesgos y no está muy bien visto en regulaciones y plataformas, ¿no? Y por último, lo más importante, otra alternativa a las cookies de tercera parte son los datos propios o first party data, es decir, los datos que tú recolectas de tus usuarios porque los atraes a un entorno propio y les ofreces contenidos de interés. Estos son los datos que las empresas recopilan directamente de sus clientes y de sus audiencias a través de una oferta de contenido valioso, de interacciones directas o de compras y registros. Eso sigue siendo lo más importante y eso sigue estando totalmente vigente. Pues no, como resumen, entonces nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Porque nos has comentado y existen, ¿no? Estas alternativas a las cookies, como por ejemplo los identificadores universales, ¿no? Fingerprinting y datos Ujú, propios, ujú. o el first party data. Y otro de los datos, bueno, puntos más bien que nos preocupa es todo el tema de la saturación de publicidad que existe, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte o que nos dieras respuesta, Ramiro, hasta qué punto puede marcar la diferencia encontrar a esos segmentos concretos de usuarios que realmente están interesados en la marca o, bueno, que pueden estarlo. Bueno, los compañeros y alumnos y gente que me conoce sabe que yo soy muy de segmentar. O sea, yo soy un radical de la segmentación. Porque para mí es una de las claves del marketing digital y de las ventas digitales modernas. Dirigirse a segmentos concretos y relevantes, para empezar, reduce el desperdicio de recursos o de presupuestos. Y esto es fundamental en un mundo de recursos y presupuestos limitados, ¿no? Entonces, centrar el tiro, llegar a un segmento concreto y hacer una oferta concreta hace que el desperdicio de recursos publicitarios o de comunicación sea notable. Y eso ya es un beneficio por sí mismo, ¿no? Cuando los mensajes publicitarios son enviados a usuarios que no tienen ningún interés en la oferta, el retorno a la inversión baja exponencialmente. Sin embargo, cuando te enfocas en segmentos precisos, bien definidos, con insights bien determinados, los presupuestos de marketing se optimizan exponencialmente también y se obtiene un mucho mayor retorno por cada euro que tú inviertes en la publicidad o en los contenidos o en las interacciones, ¿no? Bueno, esto al final yo creo que es un argumento más convincente para buscar esos segmentos concretos de audiencia. Puro Ujú. sentido común, que además está muy vinculado a lo que hablábamos antes de la privacidad, ¿no? Es decir, mucho mejor segmentar y dirigirte a gente que realmente está interesada en algo concreto que matar moscas a cañonazos, ¿no? Que al final, pues es un desperdicio de recursos mucho menos efectivo y además que cansa a la audiencia, ¿no? Además, cuando lanzamos un mensaje genérico tenemos menos probabilidades de captar la atención que con uno adaptado a las necesidades, pero esto es una cuestión lógica, porque si atendemos los deseos específicos de una persona o un segmento de audiencia, pues tendremos más posibilidades de que nos hagan caso, ¿no? Cuando los consumidores sienten que una marca les habla directamente y claramente y además que se ajustan a sus necesidades, perciben este mensaje como más relevante y la probabilidad de que tomen una acción favorable hacia la marca se incrementa, ¿no? Em, las audiencias que están realmente interesadas en una marca son más propensas a interactuar y a convertirse, ya está demostrado, más que sobradamente. Y lo que es más importante, se pueden convertir en el futuro en clientes leales y construir y nutrir relaciones que pueden conducir a una fuente regular y sostenible de ingresos a lo largo de tiempo, es lo que también llamamos técnicamente lifetime value o LTV, ¿no? Intentar prolongar al máximo el tiempo de relación entre la marca y el cliente para obtener la máxima rentabilidad posible, claro. Claro, ¿no? Al final tiene sentido todo el tema de que, bueno, pues los mensajes personalizados
generan, ¿no? Mucho más engagement y todo lo que comentamos. Y para terminar, Ramiro, me gustaría que nos hablaras del contextual targeting, ¿no? Una técnica que, bueno, pues también, ¿no? ayuda a la búsqueda de nuevas audiencias. Cuéntanos. Bueno, antes comentábamos que el cookieless dificultaba una cosa, ¿no? Que era la segmentación de nuevas audiencias, ¿no? Porque, claro, no podemos saber cosas sobre gente que todavía no ha interaccionado con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que buscar alternativas para buscar nuevas audiencias con algún conocimiento, ¿no? Entonces, el contextual targeting, perdón, surge como una posible solución, ¿no? Es decir, la segmentación contextual es una técnica que implica mostrar anuncios a los usuarios relacionados con el contenido o la experiencia que están teniendo en ese momento. Es una forma de segmentación en tiempo real. Si yo sé que alguien está viendo una noticia sobre estilo de vida, pues obviamente colocar un anuncio o generar una experiencia relacionada con material deportivo o estilo de vida, pues tiene más posibilidades de llamar la atención, ¿no? Este es un ejemplo muy básico. Pero en lugar de basarse en su comportamiento pasado o en el perfil de usuario, lo que hacemos es centrarnos en el tipo de consumido que está, en el tipo de contenido que está consumiendo en ese momento, ¿no? A medida que la industria se aleja de las cookies de terceros debido a esas preocupaciones sobre la privacidad y las regulaciones, ¿no? Gubernamentales, el contextual targeting cobra más interés y puede ser fundamental en la búsqueda y conexión con nuevas audiencias que todavía no conocemos. ¿Y de qué manera será importante? Bueno, al centrarse en el contenido que un usuario está consumiendo en ese preciso momento, el contextual targeting puede garantizar que los anuncios sean altamente relevantes para ese público específico, ¿no? Que es una forma de segmentar indirecta al final. Puesto que no depende del rastreo de usuarios individuales, es menos probable que se vea afectado por regulaciones de privacidad, como hemos comentado antes. Y además es una opción atractiva para las marcas que buscan maneras más efectivas de llegar a la audiencia sin infringir esas leyes de privacidad o prescindiendo de las cookies. Además, también pueden ayudar a las marcas a descubrir nuevas audiencias que no había identificado con esos métodos basados en comportamientos pasados. Al fin y al cabo, alguien que nunca ha mostrado interés en un producto en particular podría comenzar a hacerlo después de consumir cierto contenido, porque es una puerta de entrada, ¿no? a ese mensaje. Y el contextual targeting puede captar ese cambio inmediatamente, ¿no? Aquí también entra en juego de nuevo el machine learning y la inteligencia artificial, que están siendo muy empleados para mejorar esa precisión del contextual targeting. Todos conocemos ejemplos ya clásicos como Netflix, ¿no? En el que se nos ofrecen productos en base al contenido que consumimos, ¿no? Bueno, pues, o Amazon, ¿no? Que ya lo hacen desde hace mucho tiempo también. Nos ofrecen productos y ofertas en base a lo que consumimos o lo que estamos viendo, ¿no? Estas tecnologías pueden analizar y entender el contenido a un nivel mucho más profundo, asegurando que los anuncios sean mucho más relevantes para el usuario. Pues sin duda, ¿no? Afirmamos que este contextual targeting sin rastreo individual, efectivo, atractivo, descubre, ¿no? nuevas audiencias y ese machine learning, ¿no? al final mejora la precisión y relevancia de los anuncios. Es una pena, pero hemos llegado al final del programa y solo me queda darte las gracias de nuevo, porque, bueno, la verdad, por esta lección ha sido, yo creo, una clase magistral, ¿no? sobre cómo conseguir nuevas audiencias. Muchas gracias, Ramiro. Ha sido un placer, María. Muchísimas gracias por la invitación. Espacio de Innovación, una sección de David Damián. Pues ya tenemos por aquí de nuevo a David Damián. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta vez? Hola María, pues hoy, al hilo de la temática que habéis tratado sobre las nuevas audiencias, quiero hablarte de la impresión 3D. Un campo que sigue en un importante momento de desarrollo y que también tiene un vértice común con el marketing y la búsqueda de nuevas audiencias. Se trata de una tecnología habilitadora, con fuerte impacto en el mundo de la industria y la manufactura, que se emplea tanto a nivel profesional, para el desarrollo de productos o prototipos, como a nivel personal, para la impresión de herramientas, figuras o decoración, por ejemplo. Hablamos de un sector al alza, con gran crecimiento y proyección, de manera que las últimas tecnologías ya permiten la impresión en varios colores, con equipos a un precio muy razonable. Pero después de esta introducción entiendo que me preguntarás, ¿dónde queda el marketing en todo esto que te estoy contando? Pues bien, lo cierto es que hoy en día el uso de impresoras 3D como recurso puede llevar a las actividades de promoción de compañías a un nuevo nivel.
Y es que son cada vez más las firmas que se valen de la capacidad de producción de esta tecnología para sus campañas creativas, demostrando con ello el valor agregado de contar con tecnologías 3D para desarrollar sus proyectos más ambiciosos. Pero además, existe todo un mundo de consumos de los llamados archivos STL, en el que los usuarios de forma gratuita o de pago descargan modelos personalizados. Estos diseñadores también generan sus propios diseños y los ponen a la venta en páginas como Thingiverse o Cults. Como conclusión, decir que la propuesta del branding de diseño supone poner a la venta piezas diseñadas y creadas a través o para impresoras 3D, desde la propia marca para la complementariedad de productos. Por ejemplo, personalizaciones para el vehículo, figuras a escala con los productos que ofreces, acabados, herramientas y un sinfín de etcétera. El uso de esta tecnología permite, además, alcanzar nuevos targets de clientes. Hasta aquí este nuevo programa de Advertising Trends. Gracias por acompañarnos, querido oyente, y te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo que hace posible este podcast. Hasta la próxima. Has escuchado el podcast de Advertising Trends by Adevinta. Si tienes alguna pregunta o quieres proponernos nuevos temas, puedes hacerlo en advertising@adevinta.com. Y si te ha gustado lo que has escuchado, suscríbete en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu plataforma preferida. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!